Sí, buenas noches con nuestros amigos de mi oficina aquí en el canal de YouTube. Nos hemos reunido el día de hoy, la noche de hoy, para una charla más sobre la filatelia. Este canal de mi oficina en YouTube se dedica a dar charlas filatélicas de mundiales en general y básicamente puntualizamos un poco más en Latinoamérica. En el caso de hoy, el canal de mi oficina está transmitiendo una charla con su servidor Paul Laboa de Ecuador, en donde vamos a ver la colección de Max Conans Knaus y su importancia en la filatelia del país. Esta charla ya en su primera parte fue dada el año pasado, en 2023. Fue una charla bastante interesante y bastante objetiva en relación a la vida y la biografía de lo que es Max Conans y todo lo que él, su legado, todo lo que es su procedencia y sus vivencias aquí en el Ecuador. El día de hoy me voy a concentrar un poco más al tema de la filatelia y el tema de las piezas filatélicas que él logró reunir y atesorar durante las decenas de años en que coleccionó los estampillas del Ecuador, los sobres del Ecuador, y un poco menos en lo que es relacionado a su biografía. De todas maneras, para todas aquellas personas que no estuvieron en la primera charla, para los colegas que nos están viendo desde Latinoamérica, los que se unen al canal de YouTube, les voy a hacer un recorderis pequeño sobre quién era el señor Max Conans. Max Conans nació en Suiza en 1889 y él de muy joven llegó al Ecuador en 1912. Vino a trabajar alrededor de 4 años, la trajo a la casa comercial Max Müller y él vino a realizar ventas y cobranzas. Era un joven que en Europa se desenvolvió muy bien dentro de los negocios, dentro de las empresas que trabajó y le fascinaba mucho los idiomas, por lo que cruzó a Inglaterra a estudiar inglés. También estuvo intentando estudiar español, las bases y por lo que esta oportunidad de trabajo en el Ecuador que se le presentó a su joven edad, él la aprovechó más que nada para obtener experiencia en el tema de idiomas, ya que le gustaban mucho los idiomas. Él llegó al Ecuador, una vez que llegó al Ecuador, pasó a residir en la ciudad de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil se tenía la empresa Max Müller una filial en la cual realizaba ventas de los productos europeos, esa época eran muy codiciados aquí en el Ecuador. Era más que nada una importadora, la empresa donde él trabajaba aquí en Guayaquil. Y él se dedicó a pasear por todo el país en burro en esa época y a trabajar llevando las muestras en burro y básicamente intentando vender todo lo que esta empresa importaba desde Europa. Él aprovechaba todo esto para coleccionar cosas. Él tenía una innata eh, fascinación por coleccionar cosas. Su centro era la arqueología. Él decía que era impresionante la manera de existir objetos arqueológicos, sobre todo en la costa ecuatoriana, la provincia de Manabí, la provincia de Guayas, por donde él recorría. Era sumamente fácil obtener material arqueológico y se dedicó a coleccionar el mismo y estudiarlo. Obviamente, durante tantos años que él estuvo aquí, porque luego de los 4 años que estuvo destinado a estar aquí, él decidió quedarse. Finalmente, él se casó con una señora de Cuenca, del sur del país, y durante toda su estancia aquí, él fue formando tales colecciones que inclusive el museo actual del Banco Central del Ecuador fue realizado en base a las colecciones que él tuvo, que fueron la pasión de su vida, lo que él más o menos coleccionaba diariamente dentro de lo que su tiempo libre en el trabajo se lo permitía. Finalmente, al cabo a su edad de 80 años, él recibió la especial mérito, grado de comendador, que fue otorgada por el presidente de la República debido a todos los logros culturales y toda la influencia cultural que trajo acá al país. A la edad de 81 años él falleció. Y una de las cosas más interesantes sobre el tema de su colección es el Sol de Oro, que es simplemente una máscara, una decoración de un tocado en oro que él encontró y logró adquirirlo, que finalmente lo vendió al Banco Central y se convirtió en el logotipo del Banco Central y es un logotipo también del país. Es un logotipo en donde casi todas las obras culturales que emite el Banco Central y en muchos signos
que meritan el Ecuador, que denotan el Ecuador, está impregnado esta imagen espectacular del Sol de Oro de Conans. Eso básicamente en cuanto a lo que es su biografía en general. Me gustaba mucho la numismática, también las orquídeas. Y finalmente, no se sabía mucho que él coleccionaba estampillas hasta que tuvimos la oportunidad, en mi caso, de leer este libro, Senderos del Equinoccio, a través de un recorte en el periódico dominical, en el Comercio, en donde hablaban de este lanzamiento de este libro y hablaban de que él era filatelista. Entonces, una vez que yo leí que él era filatelista, cogí el libro y obviamente en algunas partes se lee que Conan fue filatelista, que coleccionó de 1913 a 1939, que formó una interesante colección, muy buena, bastante buena. Lo que respecta a la colección, no se sabía, no se entendía dónde estaba, porque él no perteneció a ningún club social, ni ningún club ni de Cuenca, ni de las Sogas donde vivía él, en la hacienda que él tenía, ni tampoco a clubes de Quito ni de Guayaquil. Entonces era un filatelista solitario, un lobo solitario. Hasta que no hace muchos años, alrededor de hace 15 años, salió a la venta una espectacular colección, acumulación, por decirlo así, en la Casa Filatélica Fellman, y revisando sobre todo las cartas y las comunicaciones y leyendo su biografía en donde él decía que aprovechaba cada pueblo que visitaba durante sus primeros años en Ecuador para autofranquearse cartas y para coleccionar sellos. No, fui yo tomando la conceptualización, tomando la definición, en síntesis, la conclusión, por decirlo así, de que esta colección que fue ofrecida en Feldman era la colección de Collins. Eh, Analizando ahora ya un poquito más las piezas de lo que es la colección de Conans, la primera parte pudimos analizar los tres primeros tomos, hay alrededor de 10 tomos, esta vez vamos a analizar el tomo 4 y el tomo 5. Dentro de lo que es el tomo 4 tenemos un stock bastante interesante de la primera estampilla del Ecuador. La charla que les voy a dar también va a ser un poco detallando cada serie para que se vayan empapando a los que no conocen de lo que es la filatelia ecuatoriana. En breve resumen, la primera serie del Ecuador fue emitida por Rivadeneira aquí en el Ecuador, aquí en el país. Es una serie imperforada que tiene tres valores: un medio real azul, un real verde, un real amarillo, y luego en el año 1865 fue emitida esta. Posteriormente, un año después, en 1866, fue emitido un cuatro reales rojo. Esto fue hecho por Rivadeneira, la imprenta Rivadeneira aquí en Quito. Es un medio real sin dental imperforado. Dentro de lo que es el primer tomo encontramos el medio real imperforado en muy pocos ejemplares. Ustedes pueden verlo a mano izquierda. Y también encontramos la segunda emisión, que ya fue hecha en Francia. La segunda emisión ya consta de medio real azul, un real naranja y un peso rosa, que son el 5, el 6 y el 7, que también constan en este tomo. Se encuentran bastantes cancelaciones, sobre todo de la emisión dentada, que fue hecha en Francia, que está a mano derecha, y se encuentran perforaciones desplazadas. Como ustedes saben, en esa época, en 1873, de la segunda emisión, eh, las perforaciones de los sellos eran muy rudimentarias y daban mucho a que haya errores. Entonces, en este tomo podemos encontrar interesantes errores, como el que se ve a mano izquierda, una perforación bastante desplazada, en donde el precio se ve en la parte de arriba, el precio dice el medio real, y la parte de Ecuador Correo se ve en la parte inferior. A mano derecha tenemos más ejemplares de este medio real dentado, que es el Banco Central, que es el álbum local, el catálogo local, que cada Ecuador, algunos usamos como yo, el número 5, y se encuentran bastantes cancelaciones que también se usaron en la primera emisión. Entonces, bastante interesante hacer una revisión de todos los sellos en este stock. Como ustedes pueden ver, ahí está cómo venían las páginas. Lo que respecta al Real Naranja, que es el siguiente valor de esta emisión, de la emisión dentada, la segunda emisión del Ecuador, es interesante poder encontrar cancelaciones de pueblos pequeños. Hay cancelaciones muy raras, por ejemplo, vemos cancelaciones como Vinces, cancelaciones como Pichota, cancelaciones Baboyo Franca, aprovechando que esta es una estampilla anaranjada, es un poco más fácil en cuanto a cancelaciones negras. En cuanto a cancelaciones rojas ya no es tan fácil. Ahí está la cancelación Vinces a la derecha, es una cancelación muy difícil de encontrar
y vemos la cancelación Babahoyo Franca, que son pueblos extremadamente pequeños con muy pocos habitantes en la época de 1873 que pertenece a esta segunda emisión. Entonces son cosas interesantes que se encontraron en esta colección que no estaban separadas de ninguna manera, estaban dentro del stock general. Acá tenemos también un par de cancelaciones de Pichota, que es un pueblito muy pequeño también. Y vemos también que todos estos sellos nos ayudan mucho a sacar los play flows, que son los errores de plancha. Cada mano izquierda está después un error de plancha, que si es que tú comparas varios cientos de sellos de la misma serie, puedes encontrar otro similar. Lamentablemente no existen planas completas o planchas completas, como algunos coleccionistas le llaman, del Unreal naranja para poder mirar y saber en qué posición se encuentran estos sellos. Estos sellos del Unreal naranja tuvieron como interesante, para que ustedes sepan, salieron de unos sellos de Costa Rica. En la diagramación y su aspecto general es muy parecido. Lo que es el sello número 7, que es del un peso rosa para cartas más pesadas y para envíos más largos, es un sello bastante común en nuevo y muy difícil en usado. Entonces aquí podemos encontrar algunas cancelaciones originales usadas en negro y también la de Guayaquil en azul, cancelación original. Y analizando esta pareja de sellos verticales que ustedes ven en la parte de abajo, podemos darnos cuenta que es una interesante estampilla que tiene una cancelación privada de, de un banco, del Banco del Ecuador. Ustedes pueden ver ahí, está un poco oscuro por el protector, pero es el Banco del Ecuador lo que está ahí cancelando. Y a mano derecha tenemos un material privado que no tenemos idea de dónde es. Yo generalmente no tomo muchas conclusiones siempre de que o son falsos o no existieron, porque realmente en mi filatelia en el futuro pueden aparecer cartas, pueden aparecer hallazgos. Siempre hay que dejar la posibilidad de que este tipo de material se encuentre en alguna carta o de alguna manera en algún sello de recepción en algún país, pero se lo he visto en varios sitios, en varias emisiones, y no sabemos de dónde es, que está a la derecha, que es como una plancha azul, pero una red azul, pero no lo descartamos. Se encontraron algunos tipos de esos sellos también en este stock. Luego, bueno, pasando ya adelante, terminando lo que es la primera emisión del tema de Ecuador, que es Rivadeneira, hecha aquí, la segunda emisión hecha en Francia. Ya, como todos, entramos a la UPU y empezamos con las emisiones del American Bank Company. Aquí tenemos la stock sobre la primera emisión del American, donde escudo de armas y varios colores, esto es bastante común, pero interesante también para poder ver matasellos. Y finalmente tenemos el valor más alto, que es el 50 centavos, que como en todos los casos, los valores más altos sufrieron poco su uso, y en el caso del 50 centavos, inclusive se lo tomó para sobrecargarlo por 10 centavos cuando hubo el primer faltante, la primera emergencia de desvíos del Ecuador, en donde tuvimos que sobrecargar, tuvieron que las autoridades de correo sobrecargar para utilizar en 10 centavos la tarifa, ¿no? Entonces, aquí no está muy bien clasificado, se encontraron estos sellos de 10 centavos que están colados en los sellos de 50 centavos verdes. En este tomo también tenemos la segunda emisión del American Banknote, en donde son 4 valores, colores también, escudo de armas, con algunos sellos interesantes del tema del oliva, el 80 centavos de oliva, que es el valor más alto. Luego ya pasamos a 1892, en donde ya Nicolás Ibe, que hace el contrato con Ecuador, el famoso contrato que tiene que devolverse los sellos, los remanentes una vez de usado durante el bienio para el cual correspondía. En este caso, 92-93, entran las estampillas de Juan José Flores, primer presidente del Ecuador, venezolano, 1830, asumió la presidencia, y la primera serie cívica es en honor a él, entra en 1892 y vienen diversos colores. Inmediatamente, el año 1893, empiezan los faltantes de 5 centavos y se resella, se sobrecarga estampillas de 50 centavos, un sucre y 5 sucres que están a mano izquierda, con la palabra 5 centavos en diagonal para usarse como emergencia durante muy poco tiempo. Esta es la continuación ya de la serie CIBE, que llega en 1894 sin problema. Ahí se encuentra en este tomo bastante stock de esta, y se encuentra también pruebas de colores interesantes que ustedes pueden ver
a mano izquierda, no emitidas, ¿no? 5 sucres en verde, cuando el original es 5 sucres en azul. La última serie es CIVEC 1896, en donde escudo de armas ya de la UPU, donde se encuentra con filigrana, sin filigrana, muy difícil en usada, los valores altos también se encuentra bastante en este tomo. Es la primera serie conmemorativa del Ecuador. Esta es una serie que conmemora la Junta Liberal, que tomó el poder en 1896. Sale esta serie, una serie bastante movida, bastante colorida, donde se encuentran muchos sobrecargos sobre esta serie de 1896. Y obviamente tenían que venir los famosos sobrecargos, los famosos resellos, nuevamente 5 centavos, 1 centavo, 10 centavos, sobrecargos locales, sobre sellos fiscales. Los timbres fiscales muy bonitos que tenían su bienio, en algunos casos emitidos por Hamilton Banknote, en algunos casos emitidos por American Banknote, fueron usados para sobrecargarse y cambiarse de precio. Y se llaman Serafín Witter porque llevan la firma, la rúbrica de la firma del ministro en la parte de abajo. Estos series realmente en Scott están catalogados 4 o 5 ejemplares. En los catálogos especializados tenemos más de 15 o 20 valores y siempre fueron una duda de la existencia de los mismos, de la idoneidad, de la genialidad de los mismos. En este stock podemos encontrar casi todos los valores que están catalogados en los catálogos especializados, sin que esto quiera dar a luces de que todos fueron genuinos emitidos por correos. Es muy probable que también hubieron falsificaciones de la época que no llegaron a franquearse, que no llegaron a utilizarse. De hecho, hay muchos errores, muchos sobrecargos invertidos, dobles, parejas con y sin, y básicamente es muy difícil saber cuáles realmente fueron emitidos por el correo. En 1897, 1898 ya el contrato de Nicolás Ibe fenece, ya no nos envía más estampillas, coge a Ecuador desprevenido y resellan para el bienio 1897 y 1898 estampillas de la misma serie CIBE. Estos resellos hay innumerables tamaños, innumerables formas, lo cual lleva a que la gente de los colecciones se especialice en esto. Bastante interesante, hay un libro de la era Ciber en donde Armitage y Douglas Armitage eh, hacen un análisis profundo sobre cuáles son los realmente emitidos y cuáles no, pero definitivamente existen sobres en donde se encuentran estampillas con las que ellos argumentan que no son idóneas y por otro lado algunas que ellos argumentan que son buenas no están en sobre. Entonces, realmente es bastante difícil ver cuáles son las originales y cuáles son no, pero amerita para un estudio bien profundo y bien grande estos resellos, ¿no? Dentro de lo que son los álbumes de sello tipo del Ecuador, son muy buscados de estas rocafuertes negras, en el caso del franqueo oficial, el tema oficial, fueron reselladas también. Eh, Hay bastantes estampillas falsas de estas, pero lo interesante es que las estampillas sin el resello son a veces más raras que las estampillas con el resello. Así que en lo que respecta a los rocafuertes negras, que en realidad son grises, la gran mayoría de stocks son muy difíciles de encontrar. Y aquí un stock bastante completo en cuanto a valores, tamaños y todo eso. Tenemos aquí, luego de lo que es los resellos sobre las estampillas Civic, tenemos también bastante stock que se reselló sobre la Junta Liberal, sobre la primera serie conmemorativa que les mencioné. También tenemos muchos sellos no catalogados, como no se puede ver, pero está en lápiz escrito abajo, que not listed in Scott, but signed in Stanley Gibbons. O sea, hay catálogos como Stanley Gibbons, como Miguel, que tienen algunas variedades, hay otros que no, pero definitivamente ustedes pueden ver en la parte derecha los resellos rosados, hay resellos con números delgados, con números gruesos, con el 9 diferente, y es muy difícil saber cuáles son los originales. También se ha leído en literatura filatélica de la época que habían 4 o 5 sitios diferentes en donde estos se resellaban, en Guayaquil, en Quito y en otros sitios, así que es bastante complejo encontrar los originales. Hay que ver muchas las cartas en este tema. Tema oficiales también se encuentra en este tomo, bastante de tema oficiales, muy interesante. Una de las mejores piezas, si no, por decirlo así, la mejor pieza quizás en el tomo 4, por eso la tengo en la portada, es este recuadro que se realizó en unos estampillas fiscales de 50 centavos que no habían sido emitidas,
Estas prácticamente sin el sobrecargo no existen uno o dos ejemplares que quizás fueron unas pruebas que no se llegaron a sobrecargar, que están en otro lado, pero la sobrecarga que se realizó fue una sobrecarga o verde o negra. Y este es un bloque en donde están los dos tipos de sobrecarga. Me impresionó, me llamó mucho la atención cuando lo miré por primera vez. Ustedes pueden ver en la parte inferior está el sobrecargo en verde y en la parte de arriba está el sobrecargo en negro. Ambos sobrecargos están catalogados en todos lados, pero nunca se sabía que habían estado juntos, que habían sido impresos juntos. A mano izquierda también tenemos en el sello superior izquierdo un doble sobrecargo en verde. Esta es una pieza excepcional. Como pueden ver de la foto del stock original, también hay un doble sobrecargo en rojo y negro con una invertida, ¿no? Eso se puede ver también de los tomos de Converse. Tenemos sellos que no habían sido reportados antes con errores, con franquía oficial invertidos, doble. Tenemos también sellos sobre presidentes invertidos, estos sí se conocían. Tenemos piezas como el resello oficial invertido en presidentes y el resello acuerdo, que es una estampilla que hasta ahora prácticamente no se sabe a qué acuerdo se refiere, el acuerdo 4228. Eso ya lo dejamos a los eruditos en la investigación histórica filatélica. Yo me considero más estudioso de las piezas en sí, no tanto de la historia ni de las leyes. Y estas piezas son totalmente originales analizándolas. Y tenemos el acuerdo invertido, que es sumamente raro. Y tenemos también el acuerdo con punto y coma en otros sitios. Pasando al tema del tax, postal tax, también hay algo hay un tomo completo de postal tax, pero en este tomo 4 se encontraron estas pruebas de colores y perforadas, que son muy interesantes, muy raras, sobre todo la roja. En lo que es patrióticos tenemos estos dos sellos, el verde y el azul, imperforados, y uno no emitido, que también estaban en este tomo número 4. Hay otro tema también que se encuentra, que es el de los avioncitos. Este es un tema que muchos catálogos dicen que son semipostales. Realmente estos no son ni semipostales, parece que fue una hechura de algún filatelista de la ciudad de Ibarra, que él mandó a hacer durante la época del boom de la aviación, alrededor de 1923 me parece, cuando empezaron a circular ya los aviones por el continente, mandó a hacer este resello y puso de todos los colores y todos los sabores de Ecuador y dos o tres tipos modelos de aviones y empezó a resellar esta serie muy bonita de 1928 de Hombres Ilustres y básicamente saturó el mercado filatélico hasta que los filatelistas locales tuvieron que hacer unas quejas ante el Ministerio de Comunicaciones para que se emitan cartas referentes a que el correo no emitió esta serie, sino que es una serie privada. De hecho, mucha gente la colecciona ahora y la busca, ¿no? Pero no está en todos los catálogos, esos famosos avioncitos. Otra cosa interesante que se encuentra en este tomo son los consejos escolares. Los consejos escolares nacen a partir de una necesidad del Estado para construir escuelas y en manera de impuesto ellos ponen una tarifa para que las estampillas tengan que llevar para que las cartas tengan que llevar estas estampillas y hacen una especie por provincias, hacen una especie de sobrecarga para canjear los sellos que estaban dentro de los stocks de correos, canjearlos por unos que al ser vendidos se destinan sus fondos para construir las escuelas. Esto está bastante poco estudiado, hay muy pocas colecciones realmente de esto, se hacen por provincias y generalmente mucha gente opina que son casi todas falsas porque son sellos de caucho los que están encima. Obviamente que no todas son falsas, hay varias cartas de estas, son extremadamente raras, pero hay varias cartas de estas y aquí podemos ver un stock original antiguo en lo que respecta a los consejos escolares. El de Quito, por cierto, es muy raro y justamente destaqué a la izquierda una estampilla del Consejo Escolar de Quito. A la derecha ustedes pueden ver varias provincias de esto, ¿no? Aquí tenemos una de Tulcán, pueden ver cómo es, el de Loja, y independientemente de este marca de registro, también tenía que ir encima el matasello. Entonces, obviamente a veces es difícil de dilucidar, pero va a tener los dos matasellos de caucho, tanto el del consejo escolar como el de que anula la estampilla.
Acá tenemos otro del oro, que es bastante raro, de 1905, en diagonal 1905. Y a la derecha ya podemos ver los temas de los incendios. Los incendios se dieron un poco antes con los consejos escolares. Esto se dio porque hubo un gran robo de sellos durante el incendio de Guayaquil, gran incendio de Guayaquil. Y para evitar que se utilicen las estampillas robadas, el gobierno hizo una contramarca de seguridad, en donde se obligaba a que las cartas utilicen solo las estampillas con la marca de seguridad por provincias. De la misma manera, ustedes en la parte derecha pueden ver cómo se marcaron esas estampillas que estaban en esa época en movimiento, ¿no? Aquí vemos un incendio de Chimborazo bastante raro, 50 centavos, los valores altos eran muy raros, y en el stock pueden encontrarse valores de un sucre, inclusive bloques de 4, en donde la marca de seguridad de incendios abarca el bloque de 4. Podemos ver unos muy raros que son del Quito Guayaquil, de lo que es el tren de Quito Guayaquil, estas estrellitas rojas, estrellitas moradas en negro, y vemos también un sello bastante escaso de un sucre con el incendio de Chimborazo, Riobamba. Tenemos también algo de telégrafos de mi tomo 4, no lo había revisado muy bien, lo escaneé el día de hoy, básicamente encontré ahí un sello desplazado, que voy a ver si lo veo en vivo y lo escaneo mejor, que tiene la sobrecarga totalmente desplazada hacia la izquierda, pero no había mucha gran cosa en lo que es telégrafos. Lo que es fiscales, bastante bonito el área también, bastantes bloques de 4, bastante interesante, pero muchos matasellos de favor, ¿no? Se ve que intentaron darle aspecto de uso postal a muchos estampillas de fiscales. Eh, por otro lado, también se encuentran algunas pruebas de los fiscales en papel, en Indian paper, como ustedes pueden ver en la parte inferior. Y finalmente, el tomo 4 lo vamos cerrando con las enteras postales, las pruebas de dado, que son las que se tienen en la última página de el tomo número 4. Para pasar ahora al tomo número 5, donde iniciamos con un poco de clásicos también, bastante interesantes, una manuscrita tusa, una ciudad muy pequeña, un poquito muy pequeño, una de las estampillas manuscritas más raras de la primera emisión. Tenemos un pugilí, tenemos un pier, en la parte derecha ustedes pueden ver. Y avanzando, un real amarillo, el clásico, tenemos matasellos de Chimbo Olivos y algunos otros stocks con diferentes matasellos interesantes. Y para variar, nuevamente vemos una selección de sellos destacados a mano derecha, en donde tenemos una impresionante perforación desplazada en todo el centro de la estampilla de medio real, en estas que les manifesté que se habían hecho en Francia. Tenemos muchos bisectados de Bahoyo, Guayaquil, Otavalo, perforados en la mitad. Y pasando también a lo que es la siguiente serie de la American Banknote, ya empezamos a ver bisectados. Un bisectado muy raro de un centavo, no entiendo, no había ninguna tarifa de un centavo a mano izquierda, ustedes pueden ver el bisectado de un centavo. Dentro de la página esta de sellos destacados encontré un sello marcado número 3 que me llamó mucho la atención. Me acordé que se había rematado en eBay una página de colección con este 3. Acudí a la misma y es una página de un álbum en alemán en donde mencionan este 3 como un previo al resello de 10 centavos, que es el que todos conocemos. Me llamó mucho la atención que está fechado inclusive en 1882 y no he visto nunca un sobre. Me parece que debe ser algún sello falso que cayó en manos de los editores del álbum, no sabían y lo pusieron, pero es interesante haberlo encontrado en este stock de Conans. Inclusive también, también se puede ver no solo en rojo, sino en negro. Esta es otra estampilla que lo había encontrado yo en otro stock. Pero no tienen, la una tiene un matasello de Cuenca, la otra tiene un matasello que no se ve bien de dónde es. Y realmente no creo que tengan carácter oficial, pero es muy interesante coleccionarlas y tenerlas, ¿no? Otro álbum también, otra página de álbum interesante en francés, en donde se ve este 3 y se ve un 5 centavos que también ahora se le considera que no es oficial. 1872, 1872, primera serie CIBE, Juan José Flores, y el 5 Sucres no emitido también, perforados en intermedios, perforados en cuadro, la primera serie CIBEC, bisectados también, la primera serie CIBEC,
y un sobre ex Ferrari en donde se envían con fiscales y se envían con un 5 centavos invertido sumamente raro. Esto obviamente es un franqueo filatélico que fue destinado a Mercedes Moines, ¿no? Los editores del catálogo, parece que es el Iber. Fiscales y con sobrecargo invertido, ¿no? Luego tenemos un sinnúmero de sobrecargos 5 centavos que también han sido bastante estudiados y son bastante clasificados aquí en el país, pero existen aquí algunos tamaños que no los había visto en ningún tomo yo anteriormente. Lo que es la CIVEC, la serie CIVEC del 94 y 95 con pruebas de colores, existe bastante también en este tomo. Y finalmente el CIVEC cerramos con estas pruebas de dado en el tomo 5. Y estas pruebas únicas de sellos no emitidos también se encuentran en lo que es el tomo 5. Interesante ver estas estampillas donde no constan en Scott, estas tres estampillas. El 90% de los filatelistas las considera falsas, están catalogadas en IBER como el 37A, están también en el álbum del Banco Central. Y habían tres ejemplares de estas estampillas en la colección Conas, lo cual es interesante analizarlas. Muchos sobrecargos, 5 centavos y 10 centavos. Como les mencioné en el álbum francés, se encuentran estos 5 centavos, que también se encontraron aquí los sellos, y se encuentran en otros colores. Los 10 centavos pensábamos que eran solamente con rojo, pero aquí vemos en verde, y vemos en rojo y en negro. Sobrecargos que posiblemente sean falsos de la época, pero muy interesantes que han habido en este tomo. Continúan en grandes cantidades los 97 y 98, parejas con y sin, bloques de 4, bloques de 6, bloques de 4 con el resello, sin el resello, interesante. La serie esta de Liberal, con el resello de 198, con sellos con, sellos sin. Estas estampillas son realmente muy difíciles de encontrarlas en errores. Prácticamente en subastas anteriormente yo no las había visto. Invertidas, dobles, nunca las había visto. En 35 años de coleccionismo. Eh, Serafín Witter, muy difícil también de encontrar. Encuentran parejas con una invertida y otra normal. Unas con sobrecargo, otras sin sobrecargo. Un vasto stock para estudio. Y dentro de lo que es algunos catálogos, los fiscales del bienio 1891-1892 no fueron sobrecargados con 10 centavos. Solo muy pocos catálogos los mencionan. Y el álbum del Banco Central, el álbum local, tiene la foto. Y aquí encontramos bastantes ejemplares de esta estampilla, ¿no? En este stock. Los liberales también fueron resellados con correo provisional, se encuentran bastantes errores aquí. Y lo que se respecta a las series de Waterloo, se encuentra mucho imperforado también, ¿no? Entra bastante imperforado. Estos valores interesantes de sobrecargo postal y nuevo valor es una estampilla que tiene errores en la O pequeña, en la D grande, en la U corta, y existen muy pocas en sobre. Se encontraron algunos sobres en este stock y se pudo también hacer análisis de lo que es el O pequeño, como ustedes pueden ver en la mano izquierda, la D grande, como pueden ver con esos dos palitos, que se encuentran posicionados en algunos sitios de la plana. Este sello también, el postal, sobre Casa de Correos, es un resello postal normalmente, pero tienen algunos sitios del postal con la I, lo cual le hace diferente. Aquí podemos ver un sobre con este postal. Y pasamos al tema de los bisectados. Este tomo, el tomo 5, tiene un gran eh, volumen de bisectados. Aquí podemos ver bisectando el 2 centavos siendo un centavo, aquí un franqueo de 5 centavos también. Podemos ver franqueos con errores y vemos eh, un interesante sobre de Francisco Meneses, usando el 50 centavos, que es bastante raro, en todo el centro de estampilla, en todo el centro del sobre, franqueado juntamente con un bisectado de este estampilla 1999. Más bisectados, muy difíciles de encontrar en cualquier subasta internacional, bastante bisectado en este tomo. Aquí podemos ir viéndolos. Eh, y podemos también ver que hay estampillas de sobres que no han sido reclamados, locales, por ejemplo, este de Guano fue enviado a Guayaquil, no fue reclamado en la parte derecha. Otros franqueos interesantes de pueblos pequeños, como ustedes pueden ver, Babahoyo en la parte derecha, y pueden ver acá Cayo Manaví, en la playa
no sé si es la playa o si es un pueblito dentro de la provincia, pero sumamente pequeño. Y ahí pueden ver ustedes Max Müller y compañía, una visitada enviada hacia allá. En lo que respecta a este tomo, también se encuentran impresionantes franqueos de ciudades como Colonchi, que son casi como inhabitadas de esa época, muy raras, ¿no? Lo que respecta a los visitados, vemos también aquí unas marcas raras que no, hasta ahora no he podido saber qué quiere decir. Ahí dice oficina postal Ecuador, pero falta una palabra, no sé si será oficina postal ambulante, Ecuador, oficina postal permanente, no tengo idea, pero alguna palabra me falta ahí, desde Manta sale esto, ¿no? Y este matasello, el único que he visto, es el único registrado en toda la historia postal de lo que es Manta, no he visto otro. Tenemos aquí también en el centro una carta muy interesante en donde podemos ver que el sello se había sido usado anteriormente con un matasello violeta, luego fue bisetado y usado de esta manera, con un doble uso. Varios no reclamadas, esta vez enviado de Huigra a Guayaquil, y Huigra, un pueblo andino muy chico, también enviada esta carta desde Bolívar disectadas. En Machalilla, que es un sitio impresionantemente raro, matasello rarísimo, único conocido, no se ha visto ni siquiera en sellos de que están sobre. Y también Río Verde, que es en la frontera con Colombia, al norte, en el Juicio de Esmeraldas. Río Verde es un caserío, por decirlo así, el día de hoy, no me imagino en 1920, que es más o menos la época del sobre, cuántos habitantes tenía que Max, Max Conan se recorrió eso, se reenvió a sí mismo un sobre para Max Miller hoy aquí, como ustedes pueden ver la parte derecha. Estos franqueos bisectados, necesitaría yo el apoyo de alguien que hable alemán, porque tienen arriba inscripciones en alemán que no entiendo, y el sobre derecho está marcado como extra raro, pero me parece que dicen algo sobre Durán. Durán es muy cerca de Guayaquil, hablan de Hoyo o Durán, no sé, y dicen que es extra raro. Bueno, franqueo de 2 centavos, no entiendo mucho qué ir ahí. Y desde dónde está el Montecillo está muy elegible en la parte derecha, ¿no? De dónde salió hasta llegar a Guayaquil. Más como respuesta para Max Müller, Guayaquil. Tenemos también, para ir cerrando ya, el capítulo este del tomo 5 Chunchi, un matasello de Chunchi, un chimborazo, muy raro, como lo enviado aquí, todo este sobre. Los famosos, las últimas páginas contienen resellos dedicados a los ferrocarriles. Este es un resello ferrocarril Quito Esmeraldas. Ustedes saben, los ferrocarriles en Ecuador han sido muy difíciles de construir por las montañas, por los Andes. Este es un resello que se hizo para conmemorar el ferrocarril Quito Esmeraldas. Estampillas bastante raras, con errores y muy raras del sobre también. De hecho, tienen uno. La estación Otavalo Ferrocarril del Norte conmemoraba esta emisión en donde vemos 3 sellos en negro, cuando la emisión normal es en café, súper raros. Tenemos también la Asamblea Nacional, en donde el famoso sello sin el valor, con el valor omitido de 5 centavos, el error que se conocía, que era el error que se encontraba en determinadas subastas, pero a página derecha podemos ver la cantidad de errores que habían que con este tomo se pudo apreciar, se pudo estudiar, que antes eran desconocidos. También Ferrocarril del Norte, Estación Cayambe, muchos errores, se sobrecargó y también se reselló primeramente, y los sobrecargos no están, de 10 centavos en la parte superior, casi no se ven hacia la izquierda, en la mitad no están, y a la derecha está invertido, el 50 centavos no existe en el sello de la izquierda, acá está mal puesto, y el un sucre está con doble resello de Cayambe en la parte de abajo, y invertidos. Sellos muy raros. De hecho, esta serie inclusive es bastante difícil en común, no se diga con errores. Este timbre fiscal con sobrecargo rojo también no se le conocía como el negro, y tenemos un sobre con sobrecargo negro, que quizás fue una prueba del primer resello que se hizo. Y para cerrar este tomo, el tomo 5 no aburrirles más, vamos a cerrar con esta bonita pareja de 1930, de lo que es una bonita serie del Ecuador, en donde está imperforado intermedio, el Centenario de la República, cerrando lo que es el tomo 4, el tomo 5 de Conan. Esperé hacer los otros tomos de una vez ahora, pero debido al tiempo, espero hacerle una tercera parte en algún otro momento.
Por lo pronto, me quedan cuatro libros, que sería el tomo 6, el tomo de fiscales, que es fascinante, donde hay muchísimas cosas nuevas, interesantes, porque es un tema casi no estudiado en la biblioteca ecuatoriana, casi no catalogado. El tomo de incendios y el tomo de postal tax, que también es un tomo bastante interesante, que a futuro les prometo hacerles en lo que respecta a las charlas de mi oficina aquí en YouTube. Y por último, agradecerles por haberme escuchado el día de hoy y por venir a las charlas de mi oficina en YouTube. Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Paul. Excelente. ¿Preguntas o comentarios? Por mientras aparecen las preguntas. Paul, una consulta rápida. Eh, esta colección, comentaste que la tiene el Banco Central del Ecuador, ¿verdad? No, esta colección la importé yo acá Ah, no, no, y perdón. la dividí Lo en que tiene el varios, banco es lo de oro, ¿verdad? lo de oro, sí, la Ujú. dividí en varias, en Postal History, en tradicional, primera emisión, la dividí de acuerdo a los capítulos y ya se ha ido separando, ya la tienen diversos coleccionistas aquí en el país. Ah, perfecto. Solo como para darnos una extra, como, ¿cuánto es lo que no nos has mostrado? Un Y adelanto. bueno, 10, 12 tomos, ¿no? De lo Ujú. que se logró importar, por mi parte fueron como 8. Y yo sé que otro coleccionista importó 2 tomos y 2 tomos se perdieron en la subasta y compraron en Polonia, unos polacos, pero por suerte ellos la rompieron en eBay y logramos también comprar algo de ella. O sea, prácticamente un 92, 93% se reimportó al país, se expatrió al país. Ok, perfecto. Y otra consulta rápida. Estas estampillas que nos comentaste que no están en algunos catálogos, que ya se sabe que son buenas, ¿se ha intentado escribirle a los catálogos para que las incluyan? No necesariamente el hecho de que estén en esta colección quiere decir que sean buenas, Ujú. porque también durante los primeros años de filatelia ya falsificaron estampillas. Sí. Entonces también tú ves que hay muchos sobres hechos por filatelistas de la época Ujú. y también es posible que ellos decidieron alargar las series, hacerles otro tipo de sobrecargo, o eran tan raras que mandaron a hacer sus sobrecargos. Así que el hecho de que estén ahí no quiere decir que sean oficialmente genuinas y buenas. Ah, Como ok. ver un sobre, yo no te... Pero de todas maneras, hay algunos catálogos que las tienen, otros catálogos que no las tienen. Y no creo que aquí nadie le interese mucho escribir a un catálogo para que las tenga. O sea, realmente no le veo mucho, no sé, Ah, ya. no sé, no te podría responder a eso. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Y, algún- Don Luis Fernando, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, Luis Fernando, en mute. oyéndote. Paul, viendo las piezas, los bisecados, eh, ¿era la práctica común en Ecuador en esas épocas? Bueno, antes de esta colección, yo me parece que había visto unos 2 sobres bisecados o bisectados en 30 años. O sea, extremadamente raro, extremadamente raro. Viendo la colección te das cuenta que existen, pero sabiendo de la afición filatélica, quedan muchas dudas de que fue necesaria la bisectación, ¿no? Es posible que como buen filatelista de la época lo bisectó y se lo envió para cumplir con la tarifa. O sea, no hay ningún artículo en donde diga desde este día hasta tal día los correos van a usar bisectadas el tal y el tal estampilla porque... Y si es que yo no he buscado y realmente no me interesa mucho buscar, yo no busco artículos ni eso, ni leyes, no estoy hurgueteando en bibliotecas, yo estoy hurgueteando en los stocks, a mí me gustan las Sí. estampillas, sobres. Pero en este stock se encontró bastante y son genuinos, son de la Ujú. época
y son estampillas de la época y enviadas cumpliendo la tarifa. Ahora, si se necesitaba, si no había el sello realmente en ese momento, nadie lo sabrá, ¿no? O sea, Y, lo más y, seguro es que es posible que sí había, y pero si no, otra preguntita que siempre relacionada con eso. ¿El cancelador de estos bisecados están de más o menos la misma región de tu país o está distribuido, digamos, parejo por... Ujú, totalmente distribuido, por todo lado existen, pero las cancelaciones son los originales, ¿no? ujú, Están en el sitio vacío la mitad del sello que no existe ujú, y es algo genuino, pero por todos lados, en lo que es respecto a este stock, ¿no? Pero otros stocks yo no he encontrado con sobres bisectados y obviamente luego de esa época, obviamente, todo eso se fue a una colección de bisectados, ujú. que es los bisectados, intentando estudiar la época, intentando estudiar la tarifa, intentando estudiar el por qué se dio o no se dio, pero aparte de eso es sumamente difícil encontrar bisectados así como se encontró ahí, que habrían unos que 50 sobres. Ujú. Ah, interesante. Es que, digamos, aquí en Honduras, los bisectados los encuentras en cierta época y en cierta región del país y se explicaba porque había una guerra civil, y entonces los sellos, o sea, el gobierno no podía mandar los sellos y entonces en las zonas que quedaban aisladas tenían que trabajar con lo que había y por eso se vieron obligados a cortar estampillas para ajustar tarifa o usar fiscales como sellos postales, pero se daba solo en ciertas regiones y en ciertas épocas, que coincidía con algún levantamiento de algún caudillo o alguna guerra partidaria que interrumpía el funcionamiento normal del gobierno. Pero, Claro, bueno, aquí pero no era también. generalizado, o sea, no vas a encontrar, digamos, encontrar un bisectado en Tegucigalpa era raro, porque aquí se hacían, aquí se tiran los sellos, o que encontraras uno en la costa norte, ahí era más fácil encontrarlo por la distancia y con las interrupción de comunicaciones. Luego te preguntaba si estaba distribuido y si me dices que es en todo Ecuador, habría que ver de lo que has visto qué ocurrió en ese momento que pudiera justificar, tal vez se les agotó algún valor o qué, Claro, hay para... casos famosos, ¿no? Por Ujú, ejemplo, el sobrecargo de 10 centavos en el sello de 50 centavos verde ujú, se dio por falta de sellos de 10 centavos y previamente a ese sobrecargo, 2 o 3 semanas se usó el 20 centavos bisectado de la serie ujú, anterior. Entonces, obviamente, ahí todos sabemos que ese 20 centavos noblemente se bisectó, por decirlo ujú, así, ¿no? Porque no había 10 centavos y no sobrecargaban el otro. Existen poquísimas cartas completas de ese 20 centavos bisectado. Acá hay 20 o 30 fragmentos de esas, ¿no? ujú, Entonces, en ese caso sí, un noble serio bisetado. Pero en muchos otros casos, sobre todo en 1920, 1925, son más bien para apuntalar a la tarifa, son más ujú, bien para cuadrar. O sea, hey, la estampilla de 1 centavo, ¿dónde están? No están, paja, bisecta la de 2 centavos, pégale, se fue. Entonces, dentro de los visitados también hay otro mundo, ¿no? O sea, hay el ujú, mundo noble que tú dices que hubo la guerra, hubo la ujú, inundación, hubo el incendio en donde se bisectó ujú, realmente. En otras se bisectó porque el empleado necesitaba y en otras se bisectó quizá porque el filatelista le gustó. Pero es bastante interesante poder tener tanto sobre bisectados en un solo stock y ujú. poder ir definiendo su real origen o no, como tú mencionas. Sí, perfecto, muchas gracias. Ok. No miro manos en alto, Paul, así que realmente felicidades por tu charla. Muchísimas Muchas gracias. gracias, gracias. Gracias a Ah, ti. gracias, Paul. Y el Gracias, día de Paul, muy mañana. interesante.